Ya algunos de ustedes me han ido avisando que van a llegar tarde o que no van a poder entrar, pero si alguien más sabe que no se va a presentar, si me lo van informando, por favor. Clínica 1, doctora Carolina. Doctora María del Pilar. Erika López. Pilar presente, doctora. Erika presente. Erika presente y María del Pilar. Sí, también, doctora, aquí estoy. Ok, gracias. Sí, gracias. Osiris. Presente. Samantha. Clínica 2, Erika Itzel. Presente, doctora. Okay. Israel Bello. Presente, doctora. ¿Quiénes me faltan? Sarai. Presente, doctora. Noemí. Presente, doctora. Okay. Carla Hassel. Está de servicio vespertino, doctora. Servicio vespertino. Ok, gracias. José Víctor. Ok, de la clínica 2 hubo varios que me dijeron que se iban a conectar después. Ya si alguien va llegando, me va avisando, por favor. Clínica 7. Doctora, clínica 2, Carla Yarel. Ajá. Carla Yarel. Carla Yarel. Ok. ¿Estabas en consulta, doctora? No, doctora, es que somos dos Carlas. Carla Hassel está en... Ok. Yo soy Yarel. Yarel, ok. O Carla Cortés. Ajá. Sí, entonces déjame, le borro porque creo que a ti te había puesto que estabas en consulta. Ok, gracias. ¿Alguien más me faltó de la clínica 2? Ok. Clínica, el doctor José Víctor. Ok. Clínica 7, doctor Rubén Reyes. Presente, doctora. Gracias. Doctora Rocío y doctora Neti están de vacaciones, ¿es correcto? La doctora Rocío está de nada vacaciones. más. Yo soy Neti, ya estoy presente. Ya estás presente. Ok, gracias, doctora. Déjame, te pongo lista. Sí, doctor Rodrigo. Neti. Buenas tardes, Rodrigo. Pero sí voy a entrar a la clase. Ok, gracias, doctor. Doctora Jacqueline. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Clínica 12, doctora Cristina. Está de vacaciones, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, gracias. Karen Morales. Presente, doctora. Gracias. Karen Villagómez sigue de vacaciones, ¿verdad? Sí, doctora. Ok. Mariela. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Cintia. Pues sí. Sí, presente, doctora. Okay. Sí, gracias. Clínica 13, doctora Ana Rita. ¿Sigue de vacaciones? Sí, doctora. Sí, doctora, está de vacaciones. Ok, gracias. Erika Kareni. Presente, doctora. Ok. Jorge Fernando. Presente, doctora. ¿Andas mal, doctor? Sí, doctora. Ok, sí, te oyes un poquito mal. Maraí. Está de vacaciones, doctora. De vacaciones. Ok. ¿Y doctora Nora? Presente. Ok. Ok. Bueno, ¿alguien me faltó de los que están presentes? O que sepan si está de vacaciones. De la clínica 2 ya me avisaron todos los que estaban como pendientes. ¿De las demás clínicas hay alguien que me haya faltado? Ok. Bueno, entonces ya el día de hoy vamos a acabar con lo que sería la depresión y la siguiente diapositiva era, esa ya la vimos y nos faltaba lo de la distimia. Ok, en psiquiatría, a lo mejor ustedes ya han tenido oportunidad
de poder ver como en el DSM-5, no sé si alguien por ahí lo leyó, tenemos de depresión así como muchos subtipos, que si es orgánica, la distimia, bueno, antes se llamaba distimia, pero ahora se llama trastorno depresivo persistente. Entonces, en psiquiatría, pues obviamente ya como especialidad tenemos muchos otros como subtipos de depresión. Para mí lo más importante pues es que ustedes sepan diagnosticar como la depresión más común, lo que sería el trastorno depresivo mayor, pero la distimia es también otro tipo de depresión que es importante que también lo conozcan, porque también si lo comparo con muchos otros tipos de depresión, también es como de lo un poquito más frecuente, no tanto como lo que sería el trastorno depresivo mayor, pero sí van a encontrar pacientes que puedan tener este diagnóstico. Y lo que les mencionaba, ¿no? La distimia, ahora en el DSM-5, en la nueva clasificación, se denomina como trastorno depresivo persistente. Y los criterios diagnósticos que vamos a encontrar en este tipo de depresión es que los síntomas van a estar presentes durante al menos 2 años cuando estamos hablando de adultos. Y cuando estamos hablando de niños y adolescentes solamente se requiere de 1 año. Entonces, ¿cuáles van a ser esos síntomas? El primero sería el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. Es decir, este criterio sí va a ser igual que en lo que sería el trastorno depresivo mayor. Es decir, los pacientes se van a estar quejando de que se han estado sintiendo tristes. Entonces, es el estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. Y si se fijan y si recuerdan, cuando estábamos hablando de trastorno depresivo mayor era el estado de ánimo deprimido y también podía ser ese o la anedonia. Y si se fijan aquí en estos criterios, aquí ya no aparece la anedonia, solamente estamos hablando de depresión de tristeza, o lo que denominan en el DSM-5 el estado de ánimo deprimido. Y el criterio B sería la presencia de 2 o más de los siguientes síntomas: poco apetito o sobrealimentación, que como nosotros lo hemos venido llamando, podría ser la hiporexia o la hiperfagia. Puede ser insomnio o hipersomnia, poca energía o fatiga, la baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones o sentimientos de desesperanza. Si recordamos los criterios que estamos abarcando en lo que es el trastorno depresivo mayor, los dos que no aparecían en el trastorno depresivo mayor es la baja autoestima y los sentimientos de desesperanza. Los otros 4 sí están presentes. Entonces, aquí, pero además estamos hablando que debe de estar presente para criterio diagnóstico la tristeza y 2 de lo que sería el criterio B. ¿Cómo vamos nosotros a investigar si nuestro paciente está presentando una depresión persistente? Recuerdan que yo les mencionaba que si ustedes querían investigar que si su paciente se había estado sintiendo triste, que lo preguntáramos así: ¿desde cuándo se siente triste? Y cuando tenemos una persona que ha estado, que se deprimió, pero que a lo mejor tiene medio año, 3 meses, pues el paciente nos va a referir eso: desde hace 3 meses me siento triste, o desde hace 2 meses estoy así. Pero una persona que está presentando depresión persistente, lo que nos va a estar diciendo es que si uno le pregunta, oiga, ¿desde cuándo se siente triste?, lo más probable o lo más seguro es que nos conteste: uy, doctor o uy, doctora, desde que yo recuerdo siempre me he sentido triste. Entonces, esa es como la respuesta más frecuente que nosotros vamos a encontrar. Entonces, pues de allí ya nosotros tenemos que preguntar, esta tristeza, usted recuerda que es desde hace mucho tiempo, y seguramente nuestro paciente nos va
a decir que sí. O si ustedes lo investigan, por ejemplo, con la familia, entonces la familia les va a decir, no, pues es que así que desde siempre o desde hace mucho tiempo hemos visto que él es así, como triste, está como aislado, como que no es una persona que sea como muy alegre. Entonces, esa sería lo que es el trastorno depresivo persistente. Y es importante recordar que estos síntomas deben de estar presentes al menos 2 años y de manera continua. Y si son niños y adolescentes, con que se cumpla 1 año, con eso ya nosotros podemos estar hablando de lo que es el trastorno depresivo persistente. La distimia, en teoría, se supone que hace disfuncionar menos a la persona, pero hay personas ya que tienen una larga evolución con este trastorno y sí puede llegar un momento en que empiecen a disfuncionar más. Claro está que también puede haber periodos en los que el paciente cumpla con los criterios para lo que sería el trastorno depresivo mayor. Entonces, esto es, a grosso modo, lo que sería la distimia, y si su paciente, o a lo mejor hasta ustedes ya han llegado ya a conocer, o a lo mejor por ahí ya se acuerdan de alguien, o a lo mejor algún ex compañero, el cual ustedes siempre lo veían así como triste, ¿no? Y que son esas personas que siempre andan también con la baja autoestima, ¿no? Hay veces que hay personas que, por ejemplo, hablando de ser estudiantes, son buenos estudiantes, tienen, pues sí, como personas, o sea, uno dice, pues esta persona es sobresaliente o tiene tales características que son buenas, que son positivas, pero la persona, a pesar de esto, se siente como menos, siempre dice, no, pues es que yo no voy a poder, ¿no? O sea, la famosa baja autoestima, ¿no? Entonces, cuando ustedes conozcan a una persona así, pues a lo mejor no estaría de más preguntar qué tan frecuente es que se sienta triste. Y a lo mejor si ya nos aprendemos estos criterios, pues entonces podemos ir como descartando, confirmando que esta persona tenga depresión, pero depresión persistente. Entonces, esta es la famosa distimia. Antes se llamaba distimia, ahora trastorno depresivo persistente. ¿Alguien de ustedes les ha tocado conocer o que recuerden o un paciente con estas características que estoy mencionando? ¿O nunca nadie ha tenido como contacto, ya sea como paciente o con algún conocido? Yo, doctora. Ay, perdón. Ajá, sí, adelante, Karen. Justamente estaba leyendo este tema y para mí sí es importante, sí me llamó la atención porque precisamente con mi cuñada tenemos un tema muy parecido. Ella está diagnosticada ya con depresión y ansiedad, pero ya tiene muchísimos años con el mismo diagnóstico. Y a pesar de que pues tiene psicoterapia y tiene medicamentos, pues realmente nunca hemos visto como que mejore, al contrario, como que a veces hasta como sentimos que actualmente ya como que empeoró. Y estaba yo leyendo acerca de la etiología más o menos de lo que es el trastorno depresivo persistente, que bueno, se cree que la etiología viene desde la infancia, ¿no? Por algunas situaciones, no sé, pérdida de padres, algún trauma de la infancia, abuso sexual, etcétera, etcétera. Y ella sí trae ahí un detalle con sus papás. Y ahí ha traído como esa tristeza y todos los síntomas que aquí están, las tiene, y ella es una persona alta, muy guapa, o sea, es como que muy bonita, y ella, o sea, no, para nada se siente súper mal. Todo el día, o la mayor parte del día, está como botada así en el mueble o en la cama o en donde caiga, como que es muy pesimista sobre la vida, o sea, tiene todo lo que aquí está diciendo y pues ya tiene muchos años con lo mismo. A mí lo que me llama la atención es que ella nunca ha tenido como un intento de autolisis,
o como más apego al trastorno depresivo mayor. Y yo siento, bueno, ya cuando empecé a leer todo esto de la distimia, pues sí me puse un poco triste porque decía que la verdad es que muchos pacientes sí mejoran con los fármacos y la psicoterapia, pero que en la mayoría de los estudios se ha visto que, no sé, se recuperan 70%, pero al cabo de 5 años, al cabo de 4 años, recaen un 72%. Y pues sí es difícil estar conviviendo con ella porque en la mayoría del día pues está mal, pues, y ya tú no sabes qué hacer para que ella esté bien. Y pues yo digo, bueno, leyendo esto creo que sí está más apegada al trastorno depresivo persistente que y que a lo mejor incluso porque ya está conocido como una depresión doble, que a lo mejor ya abarcó también la depresión mayor. Ok, gracias, doctora. Ahí fíjate que tenemos que ver, bueno, no digo que sea así con la persona que nos comentas, pero en la experiencia que he tenido, a veces cuando los pacientes llegan y me dan como un historial semejante a lo que tú me estás diciendo, lo que yo llego a encontrar es que los tratamientos que han tenido no se han seguido como de una manera como más constante, ¿no? Hay veces que el paciente puede decir, sí, ya llevo, no sé, 7 años en tratamiento, pero cuando uno es más minucioso en preguntar, a ver, ¿qué ha tomado? ¿Cuánto tiempo lo ha tomado? Resulta que sí, a lo mejor son 7 años que viene tomando fármacos, pero esos 7 años, la evolución es 2 meses me lo tomé, mejoré y luego lo dejé de tomar otros 3 meses, pero luego nuevamente me volví a sentir mal. O sea, es de manera intermitente. Entonces, eso sería como adecuado ver si realmente ha habido una continuidad como tal con el tratamiento y también a qué dosis se está tomando. Porque te digo, o sea, no es lo mismo, así como que me diga una persona, un paciente, han sido 7 años de manera continua y a dosis adecuadas y yo no he mejorado. Y lo otro también sería revisar qué tipo de fármacos se está tomando. Ustedes, bueno, ya poco a poco cuando vayan rotando por allá conmigo, van a ir viendo que a veces en los tratamientos, por ejemplo, tengo pacientes los cuales les doy tratamiento con antidepresivo, ya está con dosis óptimas, ya pasó a lo mejor 2-3 meses y el paciente no tiene del todo mejoría. Ahí lo que yo muchas veces ocupo es un estabilizador del estado del ánimo y con eso mejoran mucho también, ¿no? Entonces se tendría que revisar realmente cómo está su tratamiento. Y el tercer punto que yo revisaría con esta paciente es, no sé si a lo mejor ya en algún momento le han hecho un perfil tiroideo. Esta es otra de las cosas que me he encontrado con los pacientes, ¿no? De que igual tiempo y dosis adecuados y mi paciente pues no tiene una mejoría del todo. Y resulta que le mando a hacer un perfil tiroideo y pues la tiroides está toda descompensada, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de una paciente que es mujer. Entonces hay que recordar que precisamente estas alteraciones tiroideas va a ser más frecuente que las encontremos en mujeres. Entonces, pues aquí también hago esta pausa para recordarles esto. Si ustedes han tenido, o a lo mejor en un futuro, que tengan alguna paciente que ustedes dicen, bueno, pues si ya le estoy dando un medicamento como debe de ser, se supone que está bien medicada y no está funcionando, nunca está de más el solicitar un perfil tiroideo. En muchos casos yo sí me he encontrado que pues el perfil tiroideo pues no está del todo bien. Entonces, eso sería como en la parte farmacológica cuando tenemos un paciente que pareciera que es refractario al tratamiento. Ahora,
Hablando de la terapia psicológica, definitivamente, ¿no? Como lo dices, doctora Karen, muchas veces estos temas o estos diagnósticos de la depresión persistente, si nosotros también investigamos más cómo ha sido la vida del paciente, pues también vamos a encontrar que en sus antecedentes, pues probablemente no hubo como una adecuada relación con los padres, y ahí viene también la otra parte. No porque vaya a terapia psicológica, digo, así como habemos médicos buenos y médicos malos, entonces también hay que ver con qué tipo de qué tipo de terapia está recibiendo y qué tan bueno realmente es el terapeuta con el que está nuestro paciente. Y también esta es otra cosa, ¿no? Yo cuando le pregunto a los pacientes, bueno, ¿usted ya ha ido a terapia? No, pues sí he ido a terapia. Y la segunda pregunta que hago es, ¿cuánto tiempo estuvo yendo a terapia? Y para ellos, ir a terapia es sinónimo de decir, estuve yendo 2 meses, y en esos 2 meses cada cuánto lo veían o la veían. No, pues me veían cada 20 días. Entonces, si hablamos de cada 20 días, estamos hablando que en 2 meses solamente los vieron en 3 ocasiones. Entonces, hay veces que, por ejemplo, para que uno comience a ver resultados en la terapia, tiene que ser como por tiempo prolongado, y muchas veces es ir a terapia cada semana o cada 15 días. La terapia definitivamente es un proceso que, si lo comparo con el resultado que me va a dar un tratamiento farmacológico, definitivamente la terapia va a ser mucho más lenta. Y aquí también el último punto que yo revisaría con esta persona es si, independientemente de esta depresión crónica, y ver realmente qué tipo de terapia y cuánto tiempo y cómo está recibiendo esta terapia, yo algo que también exploraría en ella es si no tiene un trastorno de personalidad. Igual ya lo iremos viendo en las clases, que no es lo mismo que, por ejemplo, yo esté deprimida, pero que solamente sea la depresión, a que yo esté deprimida y que aparte tenga un trastorno de personalidad. Claro está que a mayor comorbilidad de diagnósticos psiquiátricos, pues obviamente el tratamiento de esa persona pues va a ser un poco o un tanto más complicada. Entonces, pues sí, se oye como un caso como de difícil tratamiento, pero antes de enfocarnos a esta parte de no, pues a lo mejor ya no va a tener solución esta persona, si bien es cierto también lo que dices, Karen, que estas personas pueden tener recaídas, pero yo revisaría como todos estos puntos, ¿no? Porque a lo mejor ni ha estado medicada por tiempos adecuados, a lo mejor el tipo de terapia que está recibiendo no es como la más adecuada, o no ha estado por tiempo adecuado, y también descartar pues toda la comorbilidad psiquiátrica que pudiera estar presentando esta persona, ¿no? Pero efectivamente, así como describes a esta chica, pues esas son como las características de lo que sería la depresión persistente. Muy bien. ¿Alguien más ha tenido contacto o alguien que les haya recordado que han conocido en algún momento a una persona con estas características? No. ¿Nadie más? ¿Doctora? Ok. Ajá. Adelante, doctora Nora. Hola, buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que en mi guardia pasada llegó una paciente de 23 años y bueno, yo leí que la distimia o el trastorno depresivo persistente era en pacientes de 21 años en adelante. Ella me comentó que llegaba porque estaba en su trabajo y tuvo una crisis de ansiedad. Ella dice que inició con el padecimiento hace aproximadamente como 3 o 4 años, cuando perdió al papá nunca lo conoció, y fallece la mamá. Entonces ella dice que desde entonces se siente triste y se perpetuó esta tristeza, y que incluso había tenido en agosto del 2022 un intento de suicidio, y que la internaron en la Margarita y que se egresó y todo.
y ella llegó porque decía que, bueno, tuvo un ataque de ansiedad, pero que todo el tiempo estaba muy triste. Entonces yo revisando su historial clínico, vi que efectivamente en algún momento la tenían diagnosticada como trastorno de ansiedad y depresión, pero hace ya como 2 años. Y desde entonces ella dice que ha tenido que trabajar ella para mantenerse porque su familia, al ver que ella tiene este tipo de problemas, que pues la dejaron de apoyar. Entonces ahorita que algunas cosas que le pregunté y justo de lo que estoy viendo, es que dice o sea, está muy delgada, que no duerme bien, que tiene tanta fatiga que ya casi no le da la energía para ir a trabajar y que pues que está muy preocupada porque al final ella subsiste por ese trabajo. Entonces, sí, me llama mucho la atención porque suena mucho a lo que usted nos está comentando. Sí, efectivamente, digo, también igual, ¿no? Como la describes, también pareciera que tiene un trastorno depresivo persistente. Entonces, por eso es importante, digo, no podemos diagnosticar lo que no conocemos, ¿no? Entonces, esta depresión persistente muchas veces está ahí presente y si nosotros no interrogamos propositivamente, pues entonces hay veces que los pacientes, por utilizar un término, se van mal acostumbrando a que ya es como normal, ¿no? El hecho de sentirse así, ¿no? Es como, por ejemplo, la ansiedad. Cuando revisemos el tema de ansiedad, hay pacientes que también cuando hacemos el interrogatorio de, oiga, ¿y desde cuándo es usted así? ¿Desde cuándo es nervioso? ¿Desde cuándo es ansioso? La respuesta es, uy, doctora, desde que casi me dicen, desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Entonces, que era muy chiquito. Pero hay veces que ya las personas se van adaptando, se van acostumbrando a estos síntomas y pues tal pareciera que ya ni los toman en cuenta, ¿no? Entonces es importante nosotros conocer pues todos estos síntomas, sobre todo de estos dos tipos de depresión, que sería el trastorno depresivo mayor y la distimia, porque al nosotros ya conocer los síntomas nos da oportunidad de poder interrogar más, ¿no? Y precisamente lo que decías de la edad, doctora Nora, dentro de los criterios también, claro, estos ya son como especificaciones de cómo poner el diagnóstico como psiquiatras, digo, esto que les voy a platicar no es así como necesario que ustedes lo pongan, pero a manera de conocimiento podemos decir que es una depresión persistente de inicio temprano si es que los síntomas empezaron antes de los 21 años y si es de inicio tardío es posterior a los 21 años. Entonces esta es como la clasificación. Si ustedes tienen oportunidad de revisar el DSM-5, hay tantas especificaciones que si es remisión parcial, total, con características psicóticas, melancólicas, con ansiedad, o sea, vienen un montonal de especificaciones, ¿no? Que de repente hasta uno mismo se pudiera perder, ¿no? Pero, digo, con que ustedes sepan diagnosticar y distinguir entre lo que sería, por ejemplo, un trastorno depresivo persistente y lo que es un trastorno depresivo mayor, digo, creo que eso como algo básico sería más que suficiente. ¿Y qué vamos a hacer con el paciente que tiene distimia? Pues también lo vamos a medicar, ¿no? Aunque como tal no esté teniendo un trastorno depresivo mayor, pero la distimia obviamente o la depresión persistente se tiene que medicar, tenemos que dar ese tratamiento farmacológico y con mayor razón el tratamiento también de psicoterapia, por lo que les comentaba, ¿no? Muchas veces estos pacientes van a tener estos antecedentes que en la infancia, en la adolescencia, tuvieron pérdidas, hubo maltrato, hubo, pues bueno, todo tipo de estresores que pudiera condicionar que los pacientes pues se vayan complicando. Y bueno, eso es todo en cuanto a síntomas. Ahora vamos a hacer un breve repaso con respecto a qué tratamiento podemos dar con estos pacientes. La que sigue, por favor. Ok, bueno, entonces aquí vamos a ver que
lo que ya hemos mencionado, ¿no? Tenemos que dar tratamiento con antidepresivo, puede también ser con psicoterapia, que lo idóneo sería que si un paciente puede tomar tratamiento farmacológico y psicoterapia, obviamente va a tener mejor pronóstico que solamente estuviera en tratamiento con antidepresivo o en tratamiento con psicoterapia. Creo que también en algún momento ya se los había explicado. Por ejemplo, tenemos pacientes que si el estresor o la causa que condicionara el episodio de depresión es algo que en breve se pudo resolver, o a lo mejor no en breve, pero no sé, vamos a hablar en menos de un año o en 6 meses se pudo resolver, pues muy seguramente ese paciente, ese episodio de depresión va a poder remitir con mayor facilidad, a diferencia con lo que precisamente ahorita estamos hablando, ¿no? De esos pacientes que ya traen una evolución más crónica. Entonces, en ese paciente, pues sí, lo indicado sería dar el tratamiento con antidepresivo, pero aparte dar psicoterapia. En la evolución o en la experiencia que he tenido con los pacientes, si tenemos, por ejemplo, un paciente que está en tratamiento con un antidepresivo más otros fármacos, que nosotros indicamos como psiquiatras, si va a psicoterapia y eso lo va a ayudar o la va a ayudar a que vaya a tener mejor evolución y que pueda ir poco a poco dejando el tratamiento farmacológico. Claro, va a haber algunos pacientes que, pues bueno, a lo mejor por un tiempo más prolongado deben de continuar con el tratamiento, pero vamos a suponer que si es un paciente que estaba con un antidepresivo, no sé, paroxetina, 2 tabletas, pues a lo mejor más adelante ya nada más va a tomar una tableta o hasta menor dosis, ¿no? O si es un paciente que, por ejemplo, tiene antidepresivo, más estabilizador del ánimo, más a lo mejor, no sé, hidroxicina, algún otro medicamento, pues entonces el hecho que vaya a psicoterapia y que vaya haciendo un trabajo en su terapia, eso le va a permitir que cada vez sea menos, o ya sea menos medicamentos o menores dosis de las que a lo mejor inicialmente se indicaron con esta persona. Y bueno, también tenemos pacientes que pudieran requerir de terapia electroconvulsiva. La terapia electroconvulsiva, si ustedes leen, por ejemplo, ahí como algo de historia, de hecho, es curioso cómo en las películas de terror todavía siguen habiendo películas que están relacionadas con lo que antes se llamaban manicomios y precisamente hablan de que a los pacientes se les maltrataba y se les daba terapia electroconvulsiva y lo ponen así como tal, como una película de terror. Si bien es cierto que antes la terapia electroconvulsiva no se daba como actualmente la damos, pues sí, si lo vemos desde el punto de vista como era antes, pues sí, a lo mejor sí hubiera parecido como si fuera una película de terror. Pero, ¿qué pasa con la terapia electroconvulsiva? Para empezar, es un procedimiento que pues no es como lo habitual, ¿no? No es lo común que ustedes vayan a ver en un paciente. Y en quienes damos una terapia, damos los famosos electrochoques, ¿no? La terapia electroconvulsiva puede ser en pacientes que están deprimidos y que son resistentes a tratamiento, pero que además estén teniendo ideación suicida persistente. Nos hemos encontrado afortunadamente en el menor de los casos personas que ya tuvieron tratamiento farmacológico, psicológico y esa persona sigue teniendo de manera persistente la idea de me voy a matar, me quiero morir y me voy a matar. Entonces, esta sería una de las indicaciones en las cuales nosotros podemos dar la terapia electroconvulsiva. Y otra de las indicaciones que podemos dar este tipo de terapia es en pacientes que están psicóticos, es decir, no sé, por poner un ejemplo, en un paciente que tiene esquizofrenia y que a pesar de que ya también dimos múltiples tratamientos de antipsicótico a dosis adecuadas, los síntomas psicóticos no remiten o disminuyen, pero no lo suficiente para que el paciente esté mejor. También se puede dar, ¿no?, en pacientes que están en estas condiciones.
Aquí en Puebla creo que ya nada más solamente es uno de los psiquiatras que da la terapia electroconvulsiva. En México hay más lugares y cuando se hace la terapia electroconvulsiva, digo, no podría decir que es como si fuera el protocolo que se hace con el trasplante renal, pero definitivamente se ha mejorado mucho el protocolo, es decir, un paciente que uno va a meter a terapia electroconvulsiva es un paciente que debe de ser valorado por medicina interna, por un anestesiólogo, y que cuando se da la terapia, pues debe de estar presente precisamente el anestesiólogo, que es el que va a dar la sedación, el psiquiatra que va a dar la terapia, y además un personal de enfermería. Entonces, el paciente, al darle este tipo de tratamiento, debe de estar bajo sedación. Entonces, el tratamiento que se llega a dar, o la terapia electroconvulsiva, es con muchos cuidados hacia el paciente. Y pues claro, si lo comparo hace muchísimos años, las condiciones en que se daba este tipo de terapia, pues no, nada que ver. Para empezar, el paciente estaba consciente, pues cero evaluación por anestesiólogo o por algún otro especialista. Entonces, pues sí, lo que les decía, ¿no? A lo mejor si lo comparamos con las condiciones que se daba hace muchos años, pues sí, definitivamente no eran como que las mejores condiciones. Es muy poco frecuente que se utilice este tipo de terapia, pero bueno, también se puede llegar a utilizar. Pero de lo que sí, y que bueno, ustedes van a estar manejando tratamientos, es con antidepresivo. Y creo que de esta presentación era la última diapositiva. Sí, ok. Bueno, creo que ya no había puesto los medicamentos, pero a ver, haciendo un repaso y recordando lo del tratamiento farmacológico, ¿cuáles son las dudas que pudieran tener con respecto? Porque si bien recuerdo, en la clase precisamente les iba yo orientando de qué medicamentos sí pueden utilizar en qué tipo de pacientes, pero retomando un poco esto, ¿qué dudas recuerdan o tienen con respecto al tratamiento farmacológico? O ya más o menos tienen idea o ya saben como qué medicamentos pudieran ustedes utilizar para medicar a sus pacientes, o cómo vamos. Doctora, a mí me quedaría un poco de duda respecto a cuáles serían los más indicados para la depresión, pero en el adulto mayor. Ok, bueno. Si recordamos, cuando estuvimos hablando de antidepresivos, de los que tenemos en el seguro, casi siempre me voy a referir a los medicamentos que tenemos en el seguro, porque pues es lo que ustedes van a indicar. Y en el adulto mayor, lo que más llegamos a utilizar es citalopram y escitalopram. Entonces, de estos dos medicamentos, por ejemplo, si su paciente está teniendo insomnio, yo recomendaría utilizar el citalopram, porque este medicamento tiene un poquito más de posibilidad que cause sedación. Entonces, si el paciente les dice, pues no puedo dormir, pueden indicar el citalopram y lo vamos a indicar preferentemente en la noche. Claro está que siempre yo les recomiendo, a mí me ha funcionado bastante bien el hecho de, si bien es cierto, si recordarán que yo les había mencionado que hay ciertos antidepresivos que tienen mayor probabilidad de que causen sedación, esto no quiere decir que forzosamente en todos los pacientes se vaya a comportar de esta manera, de tal forma, que el citalopram, yo sé que es más frecuente que me vaya a causar en mi paciente un poco más de sedación, pero sería oportuno que cuando ustedes indiquen un antidepresivo le puedan referir al paciente. A ver, se va a estar tomando usted su medicamento en la noche, pero si usted notara que al estarlo tomando en la noche empieza a darle insomnio, pues entonces nada más lo pasa en la mañana. ¿Por qué hago esta recomendación?
porque muchas veces si nosotros no explicamos esto, pues obviamente si yo estoy yendo con el médico y le estoy diciendo que no puedo dormir y me indica un tratamiento y ese medicamento me causa todavía más insomnio, pues lo más lógico a mí se me haría pensar de que si yo noté que a partir de la toma de este fármaco estoy con más insomnio, no, pues mejor lo dejo de tomar. Y entonces cuando llega a la siguiente consulta, pues ahí ya perdimos un tiempo valioso porque el paciente va a llegar y les va a decir, pues es que no estuve tomando el medicamento, ¿no? Y al contrario, si ustedes le dan el medicamento, pero aparte le dan esta indicación y que recuerde que si le causa insomnio, pues lo único que va a pasar es que lo puede pasar la toma en la mañana, pues entonces el paciente luego recuerda, digo, a mí así me lo dice, ¿no? Ah, sí, fíjese que sí, que lo tomé en la noche y sí estuve con más problema para poder dormir, pero me acordé de lo que usted me dijo, lo pasé a la mañana y ya estoy mucho mejor, ¿no? Ya pude dormir bien, pero pues lo tuve que pasar a la mañana, ¿no? Y entonces ya su paciente al llegar a la siguiente consulta, pues entonces ya va a ir refiriendo que ha tenido mejoría. O al revés, ustedes indican un antidepresivo que es poco frecuente que les cause, no, si indican un medicamento, sí, en el día, porque es poco frecuente que les cause sueño, pero si nosotros también le decimos, un ejemplo sería la fluoxetina, ¿no? Entonces, ustedes dan la indicación de la fluoxetina, se la dan en la mañana, pero si también, al revés, le dicen, se lo va a tomar en la mañana, pero si nota que le está dando mucho sueño, pues entonces nada más páselo a la tarde, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Siempre hay que explicarle al paciente los posibles efectos secundarios más frecuentes que puede encontrar y le explicamos qué es lo que debe de hacer en caso de, y entonces ya el paciente ya se va como con todas estas recomendaciones y a la siguiente ocasión que ustedes lo puedan ver, pues entonces ya va a haber un avance en el tratamiento de su paciente. Entonces, con los pacientes de la tercera edad, los dos medicamentos que con mayor frecuencia podemos indicar sería citalopram y escitalopram. El escitalopram el escitalopram lo podemos indicar en la mañana, pero insisto, con esta recomendación de que si le da sueño, pues entonces lo pasemos en la noche. Ahora, esos son los dos medicamentos que con mayor frecuencia indicamos. Sin embargo, no quiere decir que los otros medicamentos no los podamos utilizar. Y el otro medicamento que también se llega a utilizar mucho en lo que sería, por ejemplo, este tipo de población, sería la sertralina. También hay que recordar que nuestros pacientes llegan a tener toda una polifarmacia y que se llega a tomar mucho medicamento, y que luego llegan a tener interacciones o efectos secundarios. Entonces, otro de los fármacos que podemos indicar en esta población sería también la sertralina. Pero yo lo que recomendaría es dar más tratamiento con citalopram, escitalopram o también con la sertralina. Por ejemplo, un medicamento que yo sí me iría con mucho cuidado para utilizar en esta población sería la venlafaxina. ¿Por qué la venlafaxina? No sé si recuerden que también en la clase habíamos mencionado que la venlafaxina es un medicamento que en un paciente que ya está diagnosticado con hipertensión, en algunas ocasiones me lo puede descompensar. Entonces, en los pacientitos de la tercera edad no es infrecuente que pues dentro de las tantas enfermedades que tienen nos lleguen con diabetes y con la hipertensión. Entonces, por ejemplo, venlafaxina no es un fármaco que utilicemos habitualmente en la tercera edad. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, doctor Israel, sería citalopram, escitalopram, sertralina, medicamentos que son seguros para el uso en tus pacientes. Doctor Rodrigo. Hola, buenas tardes, doctora. Igual a mí me queda una duda, es que, por ejemplo, conozco una amiga que pues tiene 36 años y prácticamente pues lleva como 10 años con depresión y toma venlafaxina ya una dosis de 150. Y pues realmente a veces tiene como que recaídas. ¿Habrá la posibilidad de combinarlo con algún otro antidepresivo o no, ahí sí necesitaría algún otro manejo?
Yo, doctor, con ya 10 años de evolución de estar tomando el medicamento, yo le cambiaría el tratamiento. Bueno, la venlafaxina, para empezar, todavía puede llegar a una dosis máxima de 3 cápsulas de venlafaxina, es decir, son 225 miligramos. De que se puede todavía optimizar la dosis, sí, pero ya me estás hablando de una mujer que lleva 10 años, ¿es correcto?, tomando el medicamento. Sí, más o menos. Ok, no, ya es mucho tiempo. También hay ocasiones en que después de tanto tiempo de estar tomando un antidepresivo, puede ser que ya no esté haciendo la función que deba de cumplir. Entonces, pero si son 10 años, no, definitivamente yo le cambiaría de tratamiento. Antes, por ejemplo, en vez de agregarle un estabilizador del ánimo o darle algún otro tipo de tratamiento, pues entonces yo ahí sí le haría un cambio de medicamento y probablemente con el uso de otro antidepresivo sea suficiente para ya no agregarle más medicamento. Digo, si lo requiriera, que viéramos de que pues a pesar de otro medicamento y de dosis óptimas no está funcionando del todo bien, entonces agregamos otro fármaco, pero pues antes de seguir agregando más, yo más bien lo que recomendaría es un cambio de tratamiento. Ok, doctora, muchas gracias. Ok, bueno. ¿Alguien más? Mande. Sí, yo quería preguntar, en los pacientes que toman sertralina y que están cursando con trastorno depresivo, ¿hasta cuánto tiempo podemos o se puede enviar esta sertralina? O sea, ¿cuánto tiempo puedes dar el medicamento de esta? No sé, suponiendo el paciente ya lleva, no sé, un año de tomar el medicamento, algo así. No, por ejemplo, si ya lleva más de 2 años tomando sertralina, ¿hasta cuánto tiempo se podría seguir ese mismo tratamiento? Ok, es que no hay como tal un tiempo en el cual yo les pueda decir o que haya unos lineamientos donde yo les diga 3 años y ya después de 3 años ya no lo debes de dar. Es precisamente, por ejemplo, con la paciente que nos comenta el doctor Rodrigo, esta paciente, digo, ya lleva 10 años, ¿no? Entonces, más bien, lo que nosotros valoramos es, hay pacientes que, por ejemplo, llevan 6 años o 5 años con sertralina, con paroxetina y sigue funcionando perfectamente el medicamento. Entonces, si es un paciente que aunque ya tenga mucho tiempo con el medicamento, pero le está funcionando, para que se lo cambiamos. O al revés, puede ser un paciente que a lo mejor nos diga, bueno, yo ya llevo 2 años con sertralina, pero estoy tomando 2 tabletas y entonces, o hasta 3 tabletas, pero ya no me estoy sintiendo bien. Entonces, a pesar de que sea a lo mejor comparado con otro paciente en menor tiempo que está tomando el medicamento, pues entonces ahí valoramos y decimos, pues bueno, ya el paciente tiene 2 años, pero ya no está funcionando adecuadamente, pues entonces hay que modificarlo. Entonces, más bien nos vamos a basar de acuerdo a si el tratamiento le está funcionando o no a tu paciente. Gracias, doctora. Nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Bueno, muy bien. Entonces, doctora, ahora, ajá. Perdón que creo que me perdí un poquito. Yo quería hacer esta pregunta cuando habló acerca del tratamiento con psicoterapia, porque no sé si no lo escuché o no lo dijo. Hablaba usted de la poca adherencia a veces a la psicoterapia y que eso influía en el mal pronóstico del tratamiento. Y dijo usted que se recomendaban cada 8 o cada 15 días, pero dijo cuánto tiempo debía de permanecer el paciente en psicoterapia, porque en el artículo que yo había revisado de distimia decía que 18 meses, 18 sesiones aproximadamente. No sé si usted mencionó un tiempo. No mencioné ningún tiempo y no lo mencioné por lo siguiente. Precisamente dependiendo del tipo de psicoterapia que tome uno, va a depender más o menos el tiempo. Ejemplo, hay un tipo de terapia que se llama psicoterapia breve y cuando hablamos de psicoterapia breve, vamos a suponer son 20 sesiones o 18 sesiones y se supone que en ese tiempo debe de mejorar los síntomas por los cuales
cuales el paciente fue. Pero eso es como cuando es un tipo de terapia, por así llamarlo, como muy rápido, ¿no? Como que yo sé que yo psicóloga o yo terapeuta sé que por el caso de mi paciente con X número de sesiones, él o ella van a mejorar. Pero hay otros tipos de terapia y sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de procesos ya crónicos, es decir, son pacientes que en la infancia tuvieron, no sé, abuso sexual, maltrato físico, o sea, como otro tipo de situaciones que son ya de manera crónica, la terapia puede durar X cantidad de tiempo, o sea, como tal, hay algunos tipos de terapia, o dependiendo del paciente y del motivo por el cual va a consulta, que puede durar la terapia. Entonces, no hay como tal un tiempo en específico, tiene que ser cada paciente evaluado de acuerdo al motivo de consulta. Les voy a poner otro ejemplo. Hay ocasiones en que el paciente llega a la consulta y dice, pues yo vengo a consulta porque, ¿qué se me ocurre? ¿Qué se les ocurre? No sé, porque vengo porque acabo de terminar con mi pareja, ¿no? Entonces, motivo de consulta, me siento triste porque acabo de terminar con mi pareja. Y resulta que siguen las sesiones y más adelante, a lo mejor después de 3 meses, la persona pues ya ha evolucionado adecuadamente con la terapia que estuvo recibiendo. Y resulta que más adelante sale algún otro tema. No era el motivo por el cual iba el paciente, pero el paciente decide seguir en terapia y de repente ya cuando va viendo ya no están tratando el motivo principal por el cual fue a consulta y ahora ya están abarcando otro tema. Y puede haber pacientes que lleven ya varios años en terapia, ya no por el motivo principal de la consulta, pero que notan que con la terapia van mejorando, que las cuestiones de su conducta también van evolucionando favorablemente y se pueden quedar en terapia. Ahora, esto que dije de que si es cada semana o cada 15 días, esto también va a depender de muchos factores. ¿Cuáles serían esos factores? Por ejemplo, hay pacientes que el terapeuta que le está evaluando le dice, bueno, ahorita si vienes como más, por así llamarlo, como en agudo, vienes como más descompensado, yo recomendaría que las sesiones fueran cada semana. Pero vamos a suponer que ese paciente no tiene tanto recurso económico para poder estar yendo cada semana. Entonces a lo mejor le va a decir al terapeuta, pues sabe que yo puedo venir, no sé, cada 15 días o una vez al mes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí va a ser diferente el tiempo en que se esté viendo a ese paciente. Entonces, cuando se inicia la terapia, sobre todo si el paciente va como un poco más descompensado, lo idóneo sería cada semana. Pero tampoco quiere decir que si va cada 15 días no vaya a funcionar el tratamiento. Más bien, a lo que yo me refería de que muchas veces no llega a funcionar la terapia, son esos pacientes que nos dicen, sí he ido a terapia, y el ejemplo que les ponía, ¿no? De cuánto tiempo has ido a terapia, 2 meses. O sea, yo yendo a terapia, aunque hubiera ido cada semana en 2 meses, pero por supuesto que no voy a ver ninguna mejoría, ¿no? A veces los pacientes, lo que les digo, ¿no? Nos hacen esta mención de sí he ido a terapia y durante 10 años, ¿no? Pues sí, a lo mejor durante 10 años has ido a terapia, pero fuiste 2 meses a tus sesiones, dejaste de ir medio año y luego retomaste otro mes de sesiones y luego dejaste 5 años, pues no, eso no es ir a terapia durante 10 años, lo que también les mencionaba. No es lo mismo que me diga un paciente, he ido a terapia durante 5 años y al menos ha sido, por ejemplo, 2 veces por mes, pero de manera, pues sí, ya más continua, más constante. Entonces, esto también es diferente. Y lo otro es que muchas veces el paciente tiene la idea que cuando yo vaya a terapia, casi como si fuera receta de cocina, es decir, llego, empiezo a hablarle a mi psicólogo, a mi psicóloga y casi mágicamente el psicólogo o la psicóloga me va a decir qué hacer.
y la terapia así no funciona. El terapeuta es un guía que nos puede ir orientando de, a ver, esto está así, está de esta manera, pero al final del día este proceso de introspección que tiene que hacer la persona, que se tiene que hacer, pues obviamente lo tiene que hacer el paciente. Entonces hay pacientes que dicen, no, pues así no, o sea, no se quieren poner a pensar, no se quieren poner a trabajar, que eso es lo que se debe de hacer en la terapia. Entonces también por eso es importante que cuando se va a terapia, el paciente le quede bien claro que no es que vaya a ir a recibir así como toda una serie de consejos y que al decirle pues tienes que hacer el inciso A más B más el C y entonces casi mágicamente tus problemas se van a solucionar. Entonces hay muchos factores que precisamente se tienen que evaluar, se tienen que preguntar y es por eso que a veces todos estos procesos son complejos. ¿Por qué? Pues porque la persona realmente no está siguiendo indicaciones de lo que realmente se tiene que hacer, ¿no? O hay otros pacientes que sí, a lo mejor van cada semana o cada 15 días, según van de manera constante, pero luego, por ejemplo, las tareas, por así llamarlo, que les dejan sus terapeutas, pues no las hacen. Entonces, es como si cuando nosotros íbamos a la primaria, de que no era suficiente que vayas a tu salón de clases y ya, hay todo un proceso, te dejan tareas, te dejan trabajos, tienes que cumplir con otras cosas fuera del salón de clases para que en conjunto, si vamos sumando todas esas actividades, pues obviamente vas a tener un mejor resultado. Entonces no solamente basta con ir, sentarse ahí en un sillón y contarle al psicólogo o la psicóloga lo que me está pasando. Entonces pues por eso también ese tipo de procesos a veces suele ser como un poquito más complejo. Ok, gracias. Ok. Uh-huh. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, bueno. Veo que el micrófono del doctor Ray está prendido. ¿Querías hablar algo, doctor? No, creo que tampoco me escucha, ¿verdad? Bueno, entonces, el siguiente tema y que se me olvidó decirles que que estudiaran es intento de suicidio. Entonces, en lo que descansamos 5 minutos para mandarle la presentación a la doctora y que me haga favor de subirla, nos vemos, por favor, son las 6, los veo a las 6:10, por favor. Sí, doctora.